Hoy vamos a meternos con una idea que, la verdad, puede ser bastante incómoda. La posibilidad de que el ser humano, en el fondo, sea una especie de copia, un producto que fue fabricado con mucho cuidado en una línea de ensamblaje que ni siquiera vemos. Y todo arranca con esto, fíjense, una afirmación que pega fuerte. La cultura nos repite hasta el cansancio que somos únicos y especiales. Pero, ¿y si no fuera tan así? ¿Qué tal si nuestras creencias, nuestros miedos, hasta nuestros deseos más profundos, en realidad no son tan nuestros? ¿Y si de alguna manera todos salimos de la misma fábrica? Entramos a la primera parte, la mentira de ser único. Y ojo, el planteamiento aquí no es para insultar a nadie, ¿eh? Es más bien como hacerle una disección, un análisis de cómo supuestamente se moldea a un ser vivo hasta convertirlo en lo que es. Y de aquí sale un concepto que es clave para todo esto, el bot humano. Pero no piensen en un robot de metal, para nada. La idea es la de un ser humano cuya espontaneidad, la original, ha sido reemplazada por una programación. O sea, una serie de respuestas predecibles que nos dicta una mente colectiva que pues simplemente heredamos. A ver, para entender esto hay una distinción que es crucial, la diferencia entre el territorio y el mapa. Imaginen que el territorio es la realidad pura, la experiencia directa y sin filtros que tiene, por ejemplo, un bebé. El mapa, por otro lado, es la interpretación, la historia que la cultura nos obliga a poner encima de esa realidad. Según esta idea, toda la educación es básicamente el proceso de forzarnos a vivir en el mapa porque la realidad directa, el territorio, es simplemente incontrolable, es ingobernable. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo se da esta transformación? Bueno, se propone que ocurre en tres grandes, llamémosles fábricas metafóricas, una línea de montaje que va construyendo al voz humano paso a pasito. El proceso de construcción, entonces, se nos presenta en tres etapas, una después de la otra. Todo empieza en la familia, después sigue en la escuela y finalmente se perfecciona con la cultura de masas. La primera fábrica, la familia. Y aquí no se presenta como un hogar lleno de amor incondicional, sino más bien como el primer taller de ensamblaje. La directriz, aunque nunca se dice en voz alta, es clarísima. No seas como eres tú, sé como nosotros necesitamos que seas para nuestra propia tranquilidad y validación. ¿Y cómo lo hacen? Pues con herramientas súper poderosas. La imitación se vuelve una estrategia para sobrevivir. Si imito a mis papás, recibo cariño. Si no lo hago, me lo quitan. El amor se convierte en una moneda de cambio. Te quiero, pero solo si te portas como el personaje que yo espero. Y así es como aprendemos qué partes de nosotros son buenas y cuáles mejor hay que esconder porque son inconvenientes. Ok, una vez que ya nos instalaron el software base en casa, pasamos a la siguiente línea de producción, la escuela. Y aquí su función principal no es tanto despertar la inteligencia, sino más bien estandarizar el producto. Se trata de producir ciudadanos que sean compatibles con el sistema. Aquí es donde supuestamente aprendemos las lecciones que no vienen en los libros. Aprendemos a obedecer sin entender por qué, a competir no por saber, sino por una calificación, por validación de afuera. Aprendemos a desconectarnos de lo que sentimos aquí y ahora. Y quizá la lección más importante de todas, el miedo a la humillación pública. Ese terror que nos graba con fuego el mandato de no te salgas del guión. Y finalmente, cuando el bot ya está bien estandarizado, entra la fábrica más grande y ruidosa de todas, la cultura de masas. Es aquí donde se afina la programación emocional. Y su lema es muy simple. Tienes que sentir lo que el colectivo dice que toca sentir en este preciso momento. Sus herramientas, ¿cuáles son? Pues las pantallas. El feed de las redes sociales es como el nuevo altar al que todos vamos a ver qué hay que desear, a qué hay que tenerle miedo y sobre todo de qué nos tenemos que indignar hoy. La cultura no solo copia ideas, lo que hace es sincronizar emociones. La indignación por un escándalo o la alegría por un evento se sienten súper personales, pero muchas veces son solo ecos que se amplifican en el enjambre digital. Bueno, y después de pasar por todo este proceso, ¿cuál es el producto final? Llegamos a la tercera parte, el bot humano, ya completamente programado. ¿Qué es lo que define a este ser que ya salió de la línea de ensamblaje? Pues el resultado es un ser que tiene un miedo profundo al silencio, al vacío, que necesita desesperadamente la aprobación de los demás. Su pensamiento es, básicamente, un collage de frases que ha escuchado por ahí, y ve a las otras personas no como seres complejos, sino como funciones para su propia historia. Y todo esto opera bajo un sistema operativo muy particular llamado el ventríloco. Y con esto llegamos al corazón de todo el asunto, el ventríloco. Piénsenlo así.
Es esa vocecita en la cabeza que todos reconocemos como nuestro yo, pero que, desde esta perspectiva, en realidad no es más que la suma de todas las voces que nos programaron. La de la familia, la de la escuela, la de la cultura, todas hablando al mismo tiempo, pero haciéndose pasar por una sola. Las capas más superficiales de esa voz son las más fáciles de reconocer, ¿no? Son los ecos de la familia, diciendo, no nos vayas a decepcionar, no hagas el ridículo. Y también los de la escuela, que insisten en, tienes que demostrar lo que vales, compite para ganar. Pero si escarbamos un poquito más, encontramos las voces más profundas. La voz de la cultura, que nos susurra al oído, no te quedes atrás, consigue más, tienes que opinar de todo. Y hasta la voz biológica, la de la evolución, que nos advierte, cuidado con salirte de la tribu, lo seguro es lo conocido. Y todas esas voces se fusionan en un aparente yo pienso que. Pero ¿saben qué? Resulta que esta programación no es perfecta, no es a prueba de balas. A veces algo se rompe, aparece una pequeña grieta en el código. Y justo ahí, con esa grieta, aparece la posibilidad de algo totalmente diferente. A este momento se le puede llamar el momento de la sospecha. Ocurre de repente, a lo mejor durante una crisis, una pérdida o simplemente en un instante de silencio que no estaba en el programa. De pronto, el personaje que hemos construido se queda sin libreto, las distracciones de siempre ya no funcionan. Y ahí, en ese silencio, emerge una pregunta que da vértigo. ¿Y si esto que yo llamo yo, en realidad no soy yo? Claro, la cultura nos ofrece una salida falsa para este malestar, la autenticidad de aparador. Esa que consiste en cambiar de look, de hobbies o de bio en Instagram. Pero la autenticidad real, la de verdad, es mucho más radical. No se trata de ponerse más adornos, sino de atreverse a ver el mecanismo, la fábrica que nos construyó. Y esto nos trae derechito a la parte final, ver el mecanismo. Porque la salida que se propone aquí no es una lucha contra el mundo, sino un cambio de percepción, uno interno, silencioso. La clave es simplemente ver el mecanismo mientras está operando. La verdadera revolución, nos dicen, es silenciosa. Consiste en observar, en tiempo real, cómo opera la copia dentro de uno mismo. Es cachar el gesto imitado justo antes de hacerlo. Es escuchar la frase repetida en la propia mente antes de decirla. Y verlo sin juzgarse, sin drama, sin culpa. Como un científico que observa un fenómeno. Y aquí viene quizá el punto más potente de todos. El simple acto de ver la copia, de reconocerla como una imitación en el momento justo en que sucede, le quita poder. No es que la copia vaya a desaparecer por arte de magia, pero deja de confundirse con lo que uno es de verdad. Y en ese pequeño espacio que se abre entre el impulso programado y la conciencia que lo observa, justo ahí es donde nace la posibilidad de una respuesta auténtica. Así que cerramos con la misma pregunta que lo empezó todo. Una pregunta que no es para encontrarle una respuesta fácil y seguir adelante, sino para quedarse con ella, para invitar a una observación continua. ¿Qué pasaría si esa voz que nos narra la vida, esa entidad que llamamos yo, fuera en realidad un eco de la fábrica? Quizá, solo quizá, explorar esa pregunta sea el verdadero comienzo de la educación.